permite estar reunidos y aprender de sus palabras. Y ahora seguimos estudiando, aprendiendo acerca de este tema tan importante para nuestra vida cristiana que es el tema de la unidad. Es un tema crucial para poder glorificar a Dios, para poder crecer, para poder verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Sabemos que son de las dos cosas que tenemos que aprender al venir a Cristo. Como decía el Señor, para que yo soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, decía el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Son de las dos cosas más importantes que como creyentes tenemos que aprender, en lo que tenemos que trabajar cada día. Hemos visto ya en semanas anteriores, en otras predicaciones, acerca de este tema, acerca del orgullo. Hemos visto ya de manera inicial la perspectiva que tiene Dios hacia el orgullo. ¿Qué es? ¿Cómo lo ve? ¿Qué es lo que piensa Dios acerca del orgullo? Y si recuerdan, hablábamos de que Dios aborrece el orgullo. Dice, por ejemplo, Proverbios 16:5, abominación a Jehová es todo altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Abominación a Jehová es todo altivo de corazón. Esta es la perspectiva que tiene Dios acerca del orgullo. Es algo que tiene que hacernos temer verdaderamente, que tiene que hacernos temblar si tú estás siendo orgulloso. Y como vimos la vez pasada, en ocasiones anteriores, todos somos orgullosos. Les decía, esto es muy difícil para mí, pararme hoy a predicarles de algo de lo que yo adolezco. Es algo muy difícil parar, hablarles, enseñarles de la humildad cuando yo tengo mucho orgullo en mi corazón. Pero el Señor me ha dejado hacerlo hoy, entonces me ha mandado a hacerlo y lo voy a hacer. Pero esta es la perspectiva que tiene Dios. ¿Recuerdan? Hablábamos acerca del odio que tiene Dios por el orgullo. Es un pecado primario, el primer pecado. Es un pecado que tiene que ver con todos los pecados. Es la base de cualquier pecado, el orgullo. Es el pecado, decíamos, del que Satanás llevó para querer sentarse en el trono de Dios y por el cual fue expulsado. Es el pecado antes de Adán y Eva, está ahí el orgullo, mostrado ya desde Satanás. Vimos la vez pasada que la pregunta no es, ¿yo seré orgulloso o no seré? Sino, ¿qué tan orgulloso soy? ¿Qué tan grande es el orgullo en mi vida y en qué áreas está manifestado ese orgullo? Hablábamos también acerca del contraste entre la humildad y la soberbia. Santiago 4:6 dice, mas Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tú eres orgulloso, eres orgullosa, Dios te va a resistir entonces. Tus proyectos, tus planes, tus anhelos, todo lo que tú quieras emprender, Dios te va a resistir a causa de tu orgullo, de tu soberbia. Pero el contraste es que dice que Dios da gracia a los humildes. Y hablamos de esta gracia, recuerdan en Isaías 66:2, en donde decía el Señor, en este me fijaré. El que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Es traer una atención particular de Dios. Es que Dios va a poner una atención especial en ti a causa de tu humildad. Va a darte una gracia específica. Hablamos acerca de esto. Todos necesitamos gracia, la gracia de Dios, para cualquier cosa. Para cualquier cosa que quieras hacer, sea laboral, escolar, ministerial, familiar, necesitas gracia de Dios. Y quieres una gracia especial de parte de Dios para tu vida, entonces camina en humildad. Dios dice esto, en este me fijaré, al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra.
Hemos visto entonces algunas actitudes, algunas virtudes que debemos cultivar para ir hacia esa humildad. Entiendo claramente que Dios aborrece el pecado, que aborrece la soberbia, la altivez de corazón, y que Dios me bendecirá de una manera particular si yo camino en humildad. ¿Qué debo hacer? Vimos, por ejemplo, ya entonces en Juan 13 y en Marcos 10, la perspectiva que debemos tener como siervos de los demás. ¿Recuerdan en Juan 13 hablamos de esto? El Señor Jesús enseñando a sus discípulos a servirles, diciendo: ustedes me llaman maestro y Señor, y lo soy, pero yo les he ahora lavado los pies. Les estaba diciendo: ¿entienden lo que estoy haciendo? ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Unos momentos antes les había enseñado acerca del servicio, y cuando era el tiempo de ponerlo en práctica, lo olvidaron. Ellos querían ser servidos y no servir. Hablábamos acerca de Juan también, con su hermano, queriendo estar ahí en los lugares más importantes, queriendo sentar a la diestra del Padre. Y vimos en Marcos 10 como él les decía esto: no he venido para ser servido, sino para servir, para dar mi vida en rescate por muchos. Es la perspectiva que debemos tener como creyentes. Una actitud de humildad, de servicio. ¿Tú quieres ser el más grande en el reino de los cielos? Sé el siervo de todos, es lo que decía el Señor. Aquí el organigrama en el reino de los cielos no es como en el mundo, en donde el presidente, el dueño de la empresa, el director está hasta arriba y todos los demás los ve hacia abajo. Aquí el más importante es el que está abajo de todos, pensando en todos, sirviendo a todos. Y vimos una segunda virtud a cultivar, ya el servicio, una segunda virtud, una segunda característica que debemos hacer: identificar las virtudes de otros. Vimos en 1 Corintios acerca de esto, en el capítulo 1, versículos 4 al 8, vimos cómo estaba Pablo diciendo: doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, cuando lo recuerdo ustedes en mis oraciones. Y uno podría decir: Pablo, ¿cómo vas a dar gracias por esos hermanos? Recuerdan, hablábamos acerca de los corintios, quiénes eran. Hay problemas con los dones, con la fornicación, con la idolatría, se estaban peleando entre ellos, demandas, todo tipo de pecados en medio de ellos. Y él decía: doy gracias, porque tenía un corazón humilde, que se enfocaba, decíamos esto, en las virtudes de ellos. Podía ver en ellos esas virtudes, no los defectos, no los pecados, no los errores. Decíamos que el orgullo crea una ceguera, y crea una ceguera muy particular, porque esta ceguera no te permite a ti ver tus pecados. Si te dicen que tienes un pecado de ira, normalmente no lo puedes ver, no lo puedes reconocer, no te das cuenta de eso. Pero esa ceguera es muy extraña porque sí te permite ver lo de los demás. Los pecados de los otros es muy fácil verlos, sus virtudes no. Es una ceguera muy rara. Puedes ver tus virtudes, no tus defectos. Y en nosotros, al revés. Ves sus defectos y no sus virtudes. Ese es el efecto terrible y devastador del orgullo. ¿Por qué? Pues porque queremos nosotros estar siempre, tener la razón, siempre estar correctos. Nos creemos lo más grande, lo más importante. Decíamos la vez anterior: muéstrame una iglesia con división, con divisiones, te mostraré una iglesia con orgullo. Muéstrame un matrimonio con conflictos, te mostraré un matrimonio centrado en su orgullo. Un matrimonio con soberbia, con un problema de orgullo en su corazón. Esto es lo que hace el orgullo, y es por eso que Dios lo abomina, porque a causa destruye, divide, separa. Y ustedes saben que el Espíritu Santo tiene un ministerio de unidad. El orgullo, hermanos, detiene tu crecimiento espiritual y el de otros también. Así que hoy
llegamos a un siguiente nivel de estas actitudes que debemos desarrollar para cultivar la humildad en nuestros corazones. Y esta tercera cualidad, característica, es animar a otros. Ya vimos el servicio a otros, ya vimos el destacar las virtudes de otros, y ya vimos ahora también, veremos en el día de hoy, cómo animamos a otros cada día. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de nuestras palabras, a través de nuestros dichos, a través de lo que sale de nuestra boca. ¿Recuerdan seguramente este pasaje de Mateo 34, donde el Señor estaba diciendo a los fariseos, de la abundancia del corazón habla la boca? De la abundancia del corazón habla la boca. Tú vas a decir lo que hay en tu corazón, siempre. Si estás hablando todo tipo de truhanerías, eso hay en tu corazón. Si tú estás hablando acerca de bendiciones, eso es lo que hay en tu corazón. Es un excelente termómetro para saber qué tan humildes somos. ¿Cómo está nuestro corazón en ese terreno? Lo que digo, lo que expreso, ¿cómo lo digo? ¿Saben cuántas palabras decimos cada día cuando hablamos? Hablamos muchísimo. Dicen que las mujeres hablan mucho más. Creo que sí. Hay algunos estudios que estiman que decimos alrededor de 25,000 palabras cada día. 25,000 palabras. Son muchísimas, ¿no? Mucho lenguaje fluye por nuestra boca todos los días. Palabras y palabras y palabras están ahí surgiendo y tienen un impacto a todo el que nos rodea. Pero pregúntate esto, ¿cuánto de este flujo, de estos miles de palabras que yo digo cada día, están cumpliendo con el propósito de Dios para estas palabras? ¿Cuántas de estas palabras están honrando a Dios, glorificando a Dios? ¿Cuántas de estas palabras están reflejando orgullo en mi corazón? En lugar de un lenguaje centrado en la palabra de Dios. Vamos a ver, como primer punto, acerca de las palabras con poder. Vamos a estudiar el día de hoy un pasaje en Efesios capítulo 4, en el versículo 29. Nuestras palabras son muy poderosas, tienen un efecto tremendo. Es muy importante lo que dices, muy importante. Dice Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Puedes destruir a alguien con un dicho, puedes edificar a alguien con un dicho también. Y Dios ha diseñado nuestro hablar para tener un propósito primordial. Dios nos ha dado esta bendición de poder comunicarnos de manera verbal, pero tiene un propósito en medio de esto. ¿Saben cuál es ese propósito? Lo vamos a ver precisamente ahora a través de Efesios 4:29, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es un pasaje muy sencillo, un pasaje muy breve, pero tiene una profundidad impresionante. Es muy claro que sí, que no. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Es muy sencillo lo que está diciendo Pablo aquí. El Señor nos está ordenando algo, está dando un mandato de qué hacer con tu boca, qué hacer con tus palabras, con tus conversaciones y qué no hacer. Fácil, está ahí muy claro, no hay gran cosa que hacer. Si tú vas así, quieres hacer un estudio muy profundo de las palabras, no hay mucho que
que abundar. En realidad es sencillo. ¿Qué sí debes hacer? ¿Qué no debes hacer? El habla que está prohibida, lo que está diciendo el Señor aquí que no hagas, es la conversación corrompida. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ni una sola palabra debe salir de tu boca, ninguna palabra corrompida. ¿Estás familiarizado con esta conversación, con esta plática, con estas palabras corrompidas? Seguramente sí, es una tentación diaria, una tendencia de nuestro corazón. Estas palabras corrompidas. En el griego, la palabra que se usa aquí tiene que ver, se usa mucho como para hablar acerca de la comida que está podrida. Tiene que ver con esta podredumbre que podemos sacar de nuestro corazón. Tú puedes ir por la vida aventando todo tipo de comida echada a perder hacia todos ahí, aventándosela en la cara a todo el mundo con lo que tú estás diciendo. Pero como hablábamos al principio, esto es lo que hay en tu corazón. Y por la naturaleza pecaminosa que tenemos, por la sociedad en la que vivimos, estamos muy familiarizados con este tipo de conversaciones. Hace algunos días me subí en un taxi y yo creo que le dije como 3 palabras, algo así como hace calor, ¿no? Y se soltó el Señor hablándome me contó, no sé, de su hermana y de su hermano, y tiene verdaderamente